Bueno chicos, venga, vamos a darle caña. Cuestión 4. Venga, este es el bloque de análisis y bueno, es una función a trozos, como podéis ver ahí. Y nos pide en el primer apartado que estudiemos la continuidad y la derivabilidad. Vale. Es lo más sencillo. La segunda parte dice que la representemos gráficamente. Entonces, pues si tenemos los extremos lo podremos hacer y si no, pues vamos dando puntitos hasta hacer la representación lo más fácil y lo más rápido posible, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos al lío. Lo primero, estudiar la contabilidad, la continuidad y la derivabilidad. Como veis, todos son polinomios. Es una función definida a trozos, pero todos son polinomios. O sea, en principio, la función es continua en todo R, porque son polinomios, excepto en los valores de corte de uno a otro que tenemos que estudiar. Y los valores de corte son, o sea, por eso podemos poner incluso de aquí, en principio, la función es continua, escribir todo eso a los correctores de selectividad de Guta. En principio, la función es continua en todo R, excepto en x igual a menos 1 y x igual a 2, ¿vale? Que son los dos puntos que tenemos que estudiar. ¿Vale? Entonces vamos a estudiar qué ocurre en x igual a 1. ¿Vale? Entonces, para ver si es continua, lo que tenemos que hacer es, pues eso, ver si, primer punto, si existe f de, perdón, he dicho menos 1. Si existe f de menos 1, pues vamos a verlo. ¿Cuál sería el valor de f de menos 1? Pues fijaros que estaríamos en este segundo trozo y tendría que sustituirlo. Y me saldría que es, pues 0. Realmente si yo aquí pongo menos 1 sería menos 2 más 2, 0. Vale. Y entonces ahora vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Y para eso estudiamos los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende, he dicho 1, perdón, menos 1 por la derecha de la función. ¿Vale? Entonces, eso es que a veces con esto liáis y me gusta dejarlo así claro, pero bueno, que tenéis el menos 1, el 2 y aquí hay como varios trozos, el que es lo que está antes del menos 1, que sería este trocito de aquí, que va con esta función, entre el menos 1 y el 2 sería esta función y mayor que el 2 que sería esta función. Vale, entonces, como ya la estoy estudiando lo que hay a la izquierda del menos 1, más pequeño que el menos 1, pues yo tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos 1 de eso, ¿no? De x cuadrado más 2x más 1. Entonces, si yo sustituyo ahí el menos 1, me va a quedar, fijaros, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1. Vale, ¿esto qué sale? Pues sería 1, más 1 son 2, 2 menos 2, 0. Bien. Vale, bien. Por ahora bien porque coincide con la función. Y vamos a ver qué ocurre cuando el límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Por la derecha sería 2x más 2. Pues bueno, como es previsible y lo hemos hecho antes, por la derecha me queda que 2 por menos 1 más 2 es igual a 0. Vale, entonces como los límites laterales coinciden, lo vemos ahí que coinciden, que el límite cuando x tiende a menos 1 de la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función, como eso ocurre, podemos decir que existe el límite cuando x tiende a menos 1 de la función, que esa es la segunda de las condiciones. La primera condición para que sea continua es que exista f de menos 1, que sí que existe, y la otra condición es que exista el límite de una función, y sí existe, y vale 0. ¿Vale? Y vale 0. Existe. Vale, existen las dos. La tercera condición es que, como sabéis, que la imagen, o sea, f de menos 1, coincida con el límite de x de menos 1 de la función. ¿Y eso ocurre? Pues sí, porque las dos son 0. 0 y 0. O sea, coinciden. O sea, como se cumple esta tercera condición también, se cumplen las tres condiciones, podemos decir que en x igual a menos 1, la función es continua. ¿Vale? Eso está claro. ¿Vale? Hasta ahí bien. Esa sería para x igual a menos 1 si es continua. Vamos a ver en x igual a 2. Y
hacemos lo mismo, pero con x igual a 2. Corro aquí, y lo hacemos, ¿vale? Esto es muy rápido, es una cosa muy mecánica, no tenéis que pensar demasiado y se tienen que cumplir estas condiciones. Si falla alguna de ellas, pues ya sabéis que es discontinua. Si fallan los límites laterales, esos que estábamos haciendo, porque no son iguales, diremos que es discontinua, inevitable, porque no tiene solución. Y el salto será la diferencia entre esos límites laterales. Y si ocurre porque falla alguna de las otras cosas, diremos que es una discontinuidad evitable. Bueno, vamos al 2, ¿qué ocurre en el 2? Porque era lo que estábamos estudiando, ya sabemos que aquí es continua. Entonces, en x igual a 1 ya sabemos que no, que es continua. Y vamos a ver en x igual a 2. Entonces, estudiamos aquí. Primero, ¿qué tengo que hacer? Ver si existe f de 2. Pues si vemos f de 2, ¿cuál es el resultado? Lo tengo aquí, sería 2 por 2 más 2. La tengo que sustituir donde está el igual, que es aquí. Y me sale que es 4 más 2, 6. O sea, sí, la primera condición de que existe f de 2 es cierto y se cumple. Vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Entonces, tengo que mirar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Vale. Estamos en el 2. Por la izquierda de la función sería esta de aquí, por la derecha aquella. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda sería esta de aquí. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha sería esta de aquí. ¿Ves? Menor que el 2 sería este, mayor sería aquello. Vale, y ahora sustituimos el 2 y me quedaría 2 más 2, 4, perdón, 4 más 2, 6, y si sustituye aquí, ojo, de nuevo, lo que está elevado al cuadrado es la x, o sea, lo que está elevado al cuadrado sería el 2. Por lo tanto me queda menos 4 más 16, menos 4 más 16, como no puede ser de otra forma, es 12. ¿Vale? 12. Vale, ¿qué está ocurriendo? Que no coinciden. Y como no coinciden, ponemos aquí, no existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. ¿Vale? Porque no coinciden, ya que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es distinto del límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Vale, esta tontería de escribirlo así es para que se vea claramente que sabéis lo que estáis haciendo. Pero para eso tenéis que saber lo que estáis haciendo. O sea, aquí yo veo que sí, que verdad, existe el límite, existe f de 2, lo vemos aquí, pero aquí vemos que no existe, no existe el límite, por lo tanto no es continua, porque hay una de las condiciones que falla. ¿Vale? No es continua. De hecho, entonces presenta una discontinuidad, se dice así, una discontinuidad, pero como los límites laterales son diferentes, se dice que es inevitable. O sea, esto es que no tienes opción de cambiarlo porque ya la función es así, inevitable. Y en este caso, el salto que tenemos, porque los números que hay aquí son números enteros, 12, 8, no es más infinito ni menos infinito, es de salto finito. Si tuviéramos un infinito, pues diríamos de salto infinito. Y además, si me apuráis, podemos decir incluso el salto, que 12 menos 6 es 6. Discontinuidad inevitable de salto finito 6. Vale. ¿Cuándo es evitable? Pues por ejemplo, cuando no existe el f de 2. Imaginaos que en el caso anterior, que sí que era continua, no existiera el f de menos 1. O sea, si borro esto de aquí, no existiría f de menos 1. O sea, la primera condición no existiría. ¿Tiene solución? Pues sí, poner el palito. Entonces, como veis, es una cosa muy sencilla porque es solamente poner un igual y entonces ya es evitable, ¿vale? Igual que si está definido con otro valor de manera individual, o sea, aquí nos pusiera directamente x igual a 1 igual a 8 y antes era otro valor, pues simplemente cambiando ese valor podríamos arreglarlo y que la función fuera continua. Por eso se diría que es una discontinuidad evitable. ¿Vale? O sea, siempre que sean que estas cosas no coincidan, o sea, que no coincidan los dos valores, o sea, que tengamos una cosa y la otra,
pero no coincidan, son evitables. Pero cuando lo que falla es el límite lateral, como es este caso, decimos que es una discontinuidad inevitable. Y en este caso, de salto finito. Vale, bueno, dicho esto, y volviendo a dejarlo todo como estaba, ya hemos estudiado la continuidad. Y hemos visto que es continua en x igual a 1, pero es discontinua en x igual a 2. ¿Vale? Entonces, hay que escribirlo, hay que escribir. La función es continua en todo R, excepto en 2, ¿vale? Porque esa ya es la conclusión, porque en el menos 1 es continua. La función es continua en todo R, excepto en x igual a 2, donde presenta una discontinuidad inevitable de salto finito 6. Y eso está niquelado. Ahora, si nos piden la derivabilidad, ¿vale? ¿Puedo borrar esto? Vamos a borrar. Sí. A ver, ¿qué ocurre con la derivabilidad? A ver, la derivabilidad, volvemos a lo mismo. Son polinomios. Los polinomios que tengo aquí se pueden derivar sin ningún problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer la derivada. ¿Vale? Vamos a hacer la función derivada para estudiar la derivabilidad. Y si hacemos la derivada, me queda que esto es 2x más 2, 2, menos 2x más 8. ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿no? X igual a menos, x menos 1, menos 1 y 2. Vale. Entonces, para estudiar la derivabilidad, hacemos lo mismo. Pero, en este caso, ¿qué decíamos? Cuando una función es discontinua, ya sabemos que no es derivable. O sea, en principio, pues diríamos que la función, ahora ya sí que estamos en la parte de la derivabilidad, diríamos que la función es derivable de todo R, en todo R porque tenemos polinomios, en principio se puede derivar todo R, excepto en, y ahora vamos a ver los dos valores. ¿Qué ocurre? Primero, cuando ya es discontinua, no es derivable, entonces está claro, no es derivable en x igual a 2. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. A ver, teníamos x igual a 1 y x igual a 2. Vale, x igual a 1 era continua y esta era discontinua. Vale. Entonces, ¿se ve bien? Sí, vale. Entonces, cuando es discontinua, ya podemos decir directamente que no es derivable. ¿Vale? Porque si es discontinua, ya no es derivable. Ahora, si es continua, puede ser derivable o no. Entonces, para tener la certeza de qué ocurre con el 1, tenemos que estudiar la derivabilidad en 1. Y para eso estudiamos qué ocurre con la derivada en 1. Y es lo mismo, o sea, es hacer lo mismo que hemos hecho con la continuidad, pero con la función de la derivada. Entonces, cuando la derivada vale 1, ¿qué tenemos? Que vale 2. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Ahora, si estudiamos la derivada en 1 por la izquierda, que sería estudiar qué ocurre cuando sustituimos en la derivada en 1 por la izquierda, que sería aquí, que sería 2 por 1 más 2, ¿lo veis? Sustituyéndolo por la izquierda, me daría 4. Y la derivada en 1 por la derecha, que sería, perdón, es menos 1, ¿no? Estamos estudiando, estoy haciéndolo mal, perdón, esto es menos 1. Vale, vamos a repetirlo, venga, la derivada es menos 1. En menos 1, aquí, sería 2. En menos 1 por la izquierda, sería sustituyéndolo aquí, y me daría, perdón, al sustituirlo sería 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0. Y si sustituimos en la derivada del menos 1 por la derecha, que sería aquí, en este tramo de aquí, pues me va a salir 2. Entonces estamos comprobando que la derivada del menos 1 por la izquierda y por la derecha no coincide. Como no coinciden, no es derivable. O sea, resumiendo, se hace igual, o sea, comprobamos por izquierda y por derecha y deberían de coincidir. En este caso, fijaros, en el menos 1 la función era continua, pero hay que comprobar si fuera derivable. Para que fuera derivable, estas cosas tendrían que coincidir, la derivada por la izquierda y por la derecha, y debería coincidir con lo que es el valor de la derivada, en ese punto. O sea, que hubieran salido, por ejemplo, 2, 2 y 2. Entonces sí sería derivable.
y pondríamos que en 1 la función es derivable. Pero ha resultado que no es derivable. Por lo tanto, igual que antes hemos escrito qué ocurría con la continuidad y decíamos que la función era continua en todo R, excepto en el 2, que tenía una discontinuidad inevitable de salto finito 6, en la derivabilidad pues tendríamos que decir que la función es derivable en todo R, como hemos dicho aquí, excepto en x igual a 1 y x igual a 2, porque en los dos no es derivable. ¿Vale? Bueno, ese es el primer apartado. ¿Vale? El segundo apartado me dice que le represente gráficamente y a la vista de la gráfica determina sus máximos y mínimos, así como su crecimiento y decrecimiento. Vale. Entonces, voy a borrar todo esto, que esto ya no me interesa para nada, y me voy a centrar en la representación. La verdad es que aquí poca información vamos a sacar, salvo lo de la continuidad, ¿no? Sabes que no hay, que en el primero, en el menos 1, no hay salto, que va todo seguido, pero en el 2 sí que hay un salto finito. Vamos a revisar. Nos dice que representemos gráficamente esto y que determinemos, cuando lo tengamos representado, los máximos y los mínimos, así como el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Vale, hay que representar. Funciona a trozo. A ello me calentaría la cabeza especialmente. Mirad, lo primero que tengo que hacer, voy a borrar ya esto aquí, es ver que tengo tres trozos. Este trozo es una parábola, puesto que está al cuadrado, perdón, y para una parábola dibujarla más o menos bien necesito 3 puntos. Esto es una recta, puesto que está elevado a 1 y necesito 2 puntos. Y esto es otra recta, que necesito 2 puntos. ¿Vale? Entonces, los puntos, eso es importante, siempre tendríais que poner estos de aquí, los que están en los límites. O sea, yo tengo aquí menos 1 en la x y 2 a la fuerza. ¿Vale? Estos 2 puntos van a ser el menos 1 y el 2. Y aquí, pues yo pondría, para dibujarlo bien, el 2 y otro número. Igual que aquí, tendría el menos 1 y los otros, pues otros 2 números, no sé cuáles. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir rellenándolo. Por ejemplo, yo aquí necesito números, aparte del menos 1, que sean más pequeños que el menos 1. Por ejemplo, menos 2 y menos 3. ¿Vale? Pum, pum. Y aquí necesito un número mayor que el 2, por ejemplo, el 3. ¿Vale? Entonces, si sacáis todos estos puntitos que estoy aquí poniendo, pues casi que ya vais a hacer la representación sin calentarse mucho la cabeza. Porque esto no tiene mucho... Si os dais cuenta, de hecho me está diciendo que hagamos la representación y a la vista de la gráfica determinemos sus máximos y sus mínimos. ¿Vale? O sea, que no me está pidiendo que haga los máximos y los mínimos. Los puedo hallar. Y la verdad es que no se tarda mucho. Pero bueno, vamos a ver si con esto nos apañamos. Si hace falta, hacemos los máximos y los mínimos. Venga, empiezo. Si vale menos 1 la x, pongo aquí un menos 1. Sería 1 más 1, 2. Y aquí tengo menos 2. ¿Vale? Me sale que es 0. Porque sería 1 más 1, 2, menos 2, 0. Vale. Ahora, si tengo un 2, perdón, un menos 2, sería menos 2, sería 4. 4 más 1, 5. ¿Vale? 5 menos 4, 5 menos 4, 1. Y si pongo un 3, perdón, un menos 3, sería 9, 9 y 1, 10, 10 menos 6, 4. ¿Vale? Entonces, este punto sería menos 3, 4. ¿Vale? Ahora, venga, vamos con el segundo trozo. El segundo trozo sería cuando vale menos 1 y 2, aquí. Si pongo menos 1 será menos 2 más 2, 0. Vale. Si pongo 2 será 4 más 2, 6. Vale. Y ahora aquí. Vamos a ver el último trozo. Si pongo un 2, me sale, ojo que el menos está fuera del cuadrado, ¿eh? Es menos x al cuadrado. Entonces será menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 más 16. Menos 4 más 16 son 12. Bien. Y el último, el 3. Si pongo un 3 será menos 9, ¿verdad? Esto es menos 9 más 24, ¿vale? 24 menos 9, pues lógicamente son 15, ¿vale?
Correcto. 15. Por lo tanto, 15. ¿Bien? Borro esto de aquí. Y ya tengo fijados 3 puntitos, 2 puntitos y 2 puntitos. Suficiente como para dibujar. Si luego quiero determino los máximos, pero vamos a hacerlo así y ver si me hace falta algo más. Entonces, ¿cómo se representa esto? Fijaros que casi todos, por lo menos las IES son positivas, por lo tanto no me caliento la cabeza y mi dibujo, como las IES son positivas, lo haría hacia arriba, ¿no? Yo puedo dibujar algo por abajo, pero lo importante es que la X es así y la Y es hacia arriba y negativas no hay, por lo menos en este dibujo. Entonces, el valor de la X hemos dicho que vamos 1, 2, 3 y hasta llegamos hasta el 3 positivo y hasta el 3 negativo. Por lo tanto, yo, pues, teniendo en cuenta esta escala, pues puedo poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Y luego ya hacia arriba, el número más grande que tenemos es el 15. Bueno, si este dibujo lo he hecho un poco pensando que si no, pues lo haría con una escala más pequeñita. No pasa nada. Lo ideal es hacerlo con la misma escala, para que no tengáis problema. Yo no lo voy a hacer con la misma escala porque fijaros si no me iría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 15 no llego, ¿vale? Entonces voy a hacerlo pues la mitad, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues sí, la mitad. ¿Vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Bien. Entonces ahora yo represento todos estos puntos. Lógicamente existe un primer trozo que es hasta el menos 1, que sería de aquí hacia allá, ¿vale? De aquí hacia allá, entre el menos 1 y el 2 sería el siguiente trozo. Voy a poner esa línea discontinua, pero esa línea discontinua no hay que pintarla, solo para que lo veáis, que hay como 3 trozos. Hasta aquí, entre el menos 1 y el 2 en adelante. Y ahora venga, vamos a ir poniendo los puntos. El primer punto sería el menos 1, 0, que está aquí. El segundo punto, el menos 2, 1, que estará aquí. Y el tercer punto, el menos 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. ¿Vale? Entonces, lógicamente la función hace algo así. ¿Vale? Y seguiría, no quedaros aquí porque este es el menos 3, pero la función sigue, o sea, en realidad la función sigue. ¿Qué ocurre? Es una parábola, tiene esa curva, y el mínimo de este ejercicio podría ser este de aquí. No sabemos qué va a ocurrir después, pero la verdad es que me da igual. Me da igual, pero está claro que no hay un máximo o un mínimo más para acá, porque está bajando hasta ese punto. ¿Qué ocurre después? Menos 1, 0, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, es aquí. El 2, 6 es ahí. Este tramo, que es una recta, porque está elevado al cuadrado y con 2 puntitos me vale, por lo tanto, lo 1 y ya está. Y el tercer tramo me dice que va del 2, 12, 7 al 6, 12 está aquí, ¿vale? Del 2, 12 y el 3, 15. Vale, el 3, 15, más o menos ahí. ¿Vale? Este nada es 15. Este tramo es una recta que sería hacia arriba, pero en realidad es una recta que sigue, o sea, llega hasta aquí, pero no se queda en el 3, sino que sigue. ¿Vale? Este es más o menos el dibujo. Vuelvo a borrar, ahora voy a borrar estos puntitos que he puesto para que diferenciáramos los trozos, ¿vale? Pero así se observa claramente que es una función definida a trozos, hay una parábola, una recta y una recta. Y efectivamente aquí es continua la función en el menos 1, como me ha salido. No es derivable porque, si os dais cuenta, no representa la misma curva, sino que esto es una curva y luego es una recta, aunque esto me haya salido un poco churro, pero es una recta. ¿Está? Y por eso no es derivable. Y luego aquí tenemos ese trozo, que también está ahí. Y aquí aparece un salto en el 2, y es un salto inevitable, además finito, 6. Vale, entonces la representación la tenemos hecha y ahora me dice, a la vista de eso, determina sus máximos y mínimos. Pues bueno, máximos no hay, puesto que la función va hacia arriba, y mínimos sí que hay un mínimo aquí. Entonces pues tendría que decir, máximo no hay. Bueno, no hay si hay, porque la función está definida, bueno, no hay, porque está definida hasta, dice menor que menos 1, va hasta el menos infinito,
y mayor que el 2 que va hasta el más infinito. Por lo tanto, la función máximo no hay, va hacia arriba. ¿Vale? Entonces hay que decir que máximo no hay. Y mínimo, un valor mínimo, sí que aparece en x igual a 1. ¿Vale? En x igual a menos 1 hay un mínimo, que es el mínimo, ni más ni menos, menos 1,0. ¿Vale? El valor mínimo de esta función. Y por último, me dice que estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pues bueno, pues lo decimos aquí. Intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. ¿Vale? Igual que hemos hecho antes. Venga. ¿Cuándo crece la función? Cuando la x pertenece, vamos a ver, a este tramito de aquí. Es solo cuando crece. Entonces hay que ver para qué valores de x la función crece. Desde el menos 1 al 2. Desde el menos 1 al 2. Y la función decrece desde... y aquí hay una cosa que me he saltado antes de seguir con esto, que es lo de los puntos incluidos, ¿vale? Yo estos puntitos que he hecho gordos era para dibujarlos, ¿vale? Pero no es tan importante, estos puntitos no son tan importantes. Los importantes son los de las uniones. Aquí, como es continuo, en realidad no hace falta hacer nada porque el menos 1 coincide tanto en este trozo como en este. Pero en el 2 está incluido, fijaros, el 2 está incluido en el segundo tramo, aquí. Por lo tanto, el 2 habrá que pintarlo con punto completo en este tramo, en el segundo, pero en el tercero, en el 2, no está incluido, por lo tanto habrá que hacer un punto hueco. ¿Vale? Que se vea bien claro que es un punto hueco y punto completo. ¿Por qué hacemos eso? Porque en este caso el crecimiento sí que es verdad, que es desde menos 1 a 2. Está creciendo, ¿vale? Y luego tenemos, ¿desde cuándo crece la función también? Decrece desde la x, que pertenece, a ver, desde el menos infinito hasta el menos 1, decrece, unión, perdón, sí, decrece ahí, y ya no decrece nada más, ¿vale? Decrece solo ahí. Vale, antes se me ha olvidado decir que aquí crece en este intervalo entre el menos 1 y 2, pero también crece unión desde el 2 hasta el infinito también crece, ¿vale? No lo había hecho. Los tramos que crecen son este, y este decrece, obviamente, solamente sí. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento y decrecimiento sería esto, y lo del máximo y el mínimo, con poner esto es suficiente, ¿vale? Ejercicio un poco pesado, largo, porque hay que hacer muchas cositas, pero no es complicado, ¿vale? Cuestión 4, hecha. Seguimos.